tema que hoy vamos a desarrollar se trata sobre la procedencia. Cauquín Kiritasa quiere decir ¿de dónde eres? Para ello vamos a trabajar con los 4 pronombres personales singulares. Naya, yo, Juma, tú, Jupa, él o ella, Hiwasa, nosotros. También utilizaremos el verbo ser. Recuerden que el verbo ser es simplemente un sufijo. Tua para la primera persona, tawa para la segunda, ua para la tercera, tanwa para la cuarta persona. Al mismo tiempo, vamos a utilizar este pequeño vocabulario, marca, que quiere decir ciudad, país o pueblo. Yo he registrado un lugar, Patacamaya, que es un pueblo. También, si en mi pregunta está con el pronombre personal Naya, mi respuesta estará con Juma. Si en mi pregunta está Juma, mi respuesta será con Naya. Si en mi pregunta está con Jupa, la respuesta será Jupa. Si en mi pregunta está con Hiwasa, la respuesta será Hiwasa. Iniciamos con las 4 preguntas, con los 4 pronombres personales singulares. Para la primera persona, Naya Cauquín Kiritsa. Quiere decir, ¿de dónde soy? Si mi pregunta está Naya, la respuesta Juma. Juma. Voy a registrar con ese lugar. Patacamaya. Debo colocar siempre marca. A marca voy a colocar este sufijo. Nkiri. Después, como empieza con Juma, tawa. Quiere decir, Jumaj Patacamaya marcan Kiritawa. Tú eres del pueblo de Patacamaya. La segunda pregunta, con Jumaja. Jumaj Cauquín Kiritasa. ¿De dónde eres? Dice, ¿no? ¿Tú de dónde eres? Si en mi pregunta está Jumaja, la respuesta empiezo con Naya. Nayaha. Seguiré utilizando el lugar. Patacamaya. También debo colocar marca. A marca, recuerden, ese sufijo de procedencia Nkiri. Y seguidamente en Nayaha, la terminación debe ser tua. Nayaj, Patacamaya, marcan Kiritua. Yo soy del pueblo de Patacamaya. La pregunta para la tercera persona, Jupaja. Cauquín Kirisa. ¿De dónde es él o de dónde es ella? Si empiezo mi pregunta con Jupaja, debo responder también con Jupaja. Jupaja. Voy a seguir utilizando Patacamaya. Patacamaya. Y marca sí o sí debe ir el sufijo de procedencia Nkiri. Y la terminación para la tercera persona es ua. Y dice, Jupaja Patacamaya marcan Kiriwa. Él es del pueblo de Patacamaya o ella es del pueblo de Patacamaya. Para la cuarta persona, Hiwasag Cauquín Kiritansa. ¿De dónde somos nosotros? Quiere decir, si en mi pregunta está Hiwasa, en la respuesta también debe estar Hiwasa, porque habla de nosotros. Hiwasag Patacamaya. Marca el sufijo de procedencia y la terminación para Hiwasa es tanwa. Hiwasag Patacamaya marcan Kiritanwa. Nosotros somos del pueblo de Patacamaya. Si colocamos la traducción. Esta es la manera como vamos a realizar la actividad que ustedes tienen en la guía, con los 4 pronombres personales singulares. Recuerden, en las preguntas
no tienen la misma terminación. Son diferentes que van de acuerdo a los pronombres personales, así como también en las respuestas van de acuerdo a los pronombres personales. Ukakispawa, hikisinkama.